Gloria al Señor por todas las cosas que Él hace, que Él va a hacer. Aleluya. Jehová Dios de los cielos, eres santo, poderoso y digno de adoración y toda alabanza. Vamos a comenzar el servicio de ahora. Bendito sea el Señor. Vamos a estar, ahora traigo un mensaje un poquito diferente. Gloria sea al Señor. Espero que ahora me pongan atención y que se puedan llevar este mensaje en los corazones de ustedes. Bendito sea Jehová. El mensaje de ahora es un mensaje, y la verdad, ni sé por qué me lo dio el Señor, pero el Señor sabe y conoce los corazones. Y comenzamos en Colosenses 3, del 1 al 7. Algunos de nosotros, amados hermanos, vamos a comenzar este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunos cristianos o de nosotros a veces nos preguntamos si tenemos los frutos del Espíritu. Y a veces dudamos y decimos no los tenemos. Y a veces decimos sí tenemos los frutos del Espíritu. Entonces a veces tenemos dudas de quiénes somos. Algunas veces sentimos que tenemos el fruto del Espíritu y otras veces sentimos que no los tenemos. Y la verdad, esto es una confusión. Y en muchos cristianos existen estas preguntas. Ahora se sienten de un modo, mañana de otro modo, y así entra la duda a nuestros corazones. Pero hay dos cosas que el cristiano, la vida del cristiano lleva, la guerra que el cristiano tiene. Hay dos cosas bien importantes que nosotros nos vamos a enfrentar. Y vamos a hablar de esas dos cosas que el cristiano enfrenta cuando viene a Cristo Jesús. Y vamos a hablar de cómo vamos a enfrentar esas dos cosas que vienen y se oponen a la vida de un cristiano. La Biblia nos da la respuesta para todas nuestras preguntas y para todas nuestras confusiones. Colosenses 3, del 1 al 7, vamos a estar leyendo la Sagrada Palabra de Dios. Dice: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. La vida antigua va a ser pasada y una vida nueva nosotros vamos a tener. Porque la palabra de Dios está hablando y está diciendo, Colosenses 3, ¿verdad? Cuando usted lee el 4, dice claramente lo que el Señor está haciendo, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está su vida escondida? Con Cristo. ¿Y en quién? En Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Mire, la vida antigua es quebrantada, pasada, y hay una vida nueva. Bendito sea el Señor. ¿Qué es la palabra convicción? ¿Qué quiere decir convicción? Vamos a ver qué es la convicción
¿Y qué quiere decir convicción? Para que usted quede claro lo que es un cristiano o un pecador, un hombre. La convicción es una declaración formal que alguien es culpable de una ofensa criminal o es incriminado de una ofensa criminal. ¿Por quién es juzgado? Por el jurado ante el juez. Es acusado por el jurado, es convicto y entonces lo van a acusar con el juez que tiene la ley o la corte que lleva a cabo y exige que el hombre cumpla con la ley terrenal. Bueno, y cuando se trata de Dios, estamos hablando de la ley divina, porque esto es espiritual. Uno tuvo una convicción similar anterior. Nosotros tuvimos la convicción que éramos incriminados y pecadores de una ofensa criminal delante de la ley divina. Bendito sea el Señor. Por eso le estoy hablando de la convicción, porque cada uno de nosotros fuimos incriminados y también tuvimos una convicción en nuestro ser de que éramos culpables de aquel crimen que se nos estaba acusando. Bendito sea el Señor. La culpabilidad, hermano, muchas veces trae temor, muchas veces trae miedo. La culpabilidad muchas veces nos lleva a cometer errores. La culpabilidad, hermanos, aquello lo que es la convicción, nos lleva a concientizarnos quiénes somos y qué es lo que nosotros llevamos adentro. Bueno, nos da la convicción que somos pecadores y que estamos debajo del juicio del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Cómo dice Isaías? Isaías 59 del 1 al 2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Bendito sea Dios. Dos cosas tienes aquí. No se ha acortado la mano de Dios, ¿verdad? Ni se ha agravado su oído. O sea, que Dios sigue siendo misericordioso y todavía sigue escuchando todo. Bendito sea Jehová. Mas vuestras iniquidades han hecho división. ¿Qué han hecho las iniquidades nuestras? División entre vosotros y vuestro Dios. La iniquidad del hombre se ha dividido, ha hecho una cortada, una división entre Dios y él. Entonces dice que la iniquidad del pecador lo ha dividido de Dios, y lo dice la palabra de Dios. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Ok, aquí dice claramente la palabra de Dios que Dios no escucha al pecador. El pecado ha dividido al hombre de Dios y Dios no escucha al pecador, lo dice aquí. Pero porque no escucha al pecador, ¿es sordo Dios? No. ¿Se le terminó la misericordia? No. ¿Se le terminó su abundancia? No. Él tiene abundancia para dar y para recibir. Él tiene oído para escuchar, pero él no escucha al pecador, dice Isaías. Porque el pecado del que peca lo ha dividido del Señor. El que peca vive en oscuridad y el que no peca vive en la luz, ¿verdad? Entonces él no escucha al pecador porque él es luz. Bendito sea el Señor. Es lo que Dios dice, es que él no oye. Entonces, él no está escuchando a los inicuos, a los que viven en pecado no los oye. Están separados de Dios cuando oran o buscan a Dios en confesión y confiesan su pecado
y confiesan que la palabra de Dios es verdad, entonces Dios los va a comenzar a escuchar. Pero antes de una confesión de fe y un arrepentimiento completo, una rendición completa, no nos escucha el Señor. Primero tiene que haber una convicción que somos pecadores y que la palabra de Dios es verdad. Pero no antes que haya una convicción. ¿Por qué tus pecados te han separado de Dios? Si tú crees que te oye el Señor estando en pecado, entonces lo que estás diciendo es que la palabra de Dios no es verdadera, sino que es mentirosa. Pero la gente dice Dios me ama y Dios nos escucha a todos. Bendito sea el Señor. Mire, que Dios le ame es una cosa. Que usted tenga comunicación con Dios y una relación con Dios es otra cosa. Son dos cosas separadas. El amor de Dios por el pecador y la comunión que hay entre un hombre y Dios son cosas separadas. Bendito sea el Señor. Dios ama a todos, sí, porque quiere que todos sean salvos. ¿Todos tienen comunicación con Dios? No, los pecadores no tienen comunión con Dios. Si tú confías tu vida a Jesús y le obedeces, es el comienzo de tu relación con Dios. Si confiamos nuestra vida y la entregamos al Padre, confesando que la palabra es verdad y que estamos divididos del Padre, que somos culpables del pecado y de la muerte, entonces va a comenzar el Señor a vivir y a escuchar su oración. La unidad y la relación que tienes con Dios es otra cosa separada. Es vida. La unidad que tienes con Dios es vida eterna. Bendito sea el Señor. Lo dice Efesios 2 del 1 al 3. Y de allá recibisteis vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el espíritu que obra en los pecadores? Lo dice bien claro Efesios. ¿Qué espíritu, amados hermanos? Estábamos muertos en el cuerpo, muertos espirituales y vivos en el cuerpo. El cuerpo estaba vivo, pero nuestra alma muerta. Y eso es lo que está diciendo. ¿En qué otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme el príncipe de las potestades del aire? Él es el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Ese es el espíritu de Satanás. ¿Quién obra en los pecadores? El espíritu de Satanás. El espíritu del príncipe de las potestades del aire mora en los pecadores. Es el espíritu del diablo. Y ya hemos visto y hemos leído que los pecadores no los escucha Dios. Ahora, ¿está sordo Dios? No. Pero no los escucha porque dice la palabra que Él se voltea de ellos. O sea, no lo recibe. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. En otro tiempo, dice la palabra de Dios,
que nosotros anduvimos igual que los hijos del diablo, que poseen el espíritu del diablo porque viven en pecado y no están dispuestos a aceptar la palabra de Dios como una realidad o la palabra como una verdad, porque la palabra dice que los que pecan son hijos del diablo. El que miente es hijo del diablo porque el diablo mintió desde el principio. El espíritu del diablo habita en ellos. El espíritu que opera en el corazón de los desobedientes, este es el espíritu del diablo que obra en los que hacen pecado. Antes que vinieras a Cristo, era lo que habitaba en tu vida. Y a veces pensamos que por las obras que hacemos somos santos. O porque pensamos que Dios existe y que buenos somos santos. La palabra te prueba erróneo. La palabra prueba a la gente en el pecado y erróneo. Porque la palabra de Dios dice claro que el que peca, el pecado hace división entre el hombre y Dios. Y Dios no escucha a los que están en pecado. Si esa palabra es verdad, entonces quiere decir que cualquiera que esté en pecado tiene el espíritu del diablo. Y el padre es el diablo. Podrá creer que es santo. Una cosa es creer y otra cosa es la realidad. Una cosa es que pienses y otra cosa es la realidad. Antes que viniéramos, todos estábamos separados del Señor. Después confesamos que la palabra de Dios era verdad. Que lo que Él decía en Isaías 59, del 1 al 2, que el pecado nos había separado y que éramos hijos del diablo. Viene una convicción a nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios y nos damos cuenta que somos culpables del pecado, del crimen que hemos cometido contra la ley divina. Cuando hay esa convicción en nosotros y creemos que la palabra es verdad, nos damos cuenta de la culpabilidad en nosotros, que somos convictos por ese pecado. Y entonces es cuando decimos, Señor, confieso que tu palabra es verdad, soy culpable del pecado. Pero mientras tú no entiendas que tienes que aceptar que la palabra es verdad en tu vida y no la confieses como verdad, entonces no estás haciendo nada con el Señor. Porque primero es aceptar que la palabra es verdad. ¿Cómo puedes aceptar que Cristo viene por la iglesia? Que Cristo salva, que Cristo tiene poder, si no puedes aceptar el otro párrafo que dice que eres culpable de pecado y que sos dividido, que el pecado te ha dividido de Dios y que tiene el espíritu del diablo, como dice Efesios, y el que tiene el espíritu del diablo por ende es hijo del diablo. Antes que vinieras a Cristo, eras desobediente pecador y estabas en rebelión y eras enemigo de Dios. No amigo. Por lo tanto, Dios no escucha esa oración, ni esa petición, ni esa alabanza. Antes de ser cristiano, eras desobediente, estabas bajo el juicio de Dios. Cuando vienes a la palabra de Dios y dices, yo le creo a Dios por su venida, yo le creo a Dios por la salvación, yo le creo a Dios por su milagro. ¿Le has creído también que dice que el que desobedece la palabra de Dios es pecador y su pecado le ha dividido del Señor? ¿Le has creído que Dios no escucha al pecador? Porque si crees una cosa y no crees la otra, no estás en nada. Has invalidado toda la palabra. Bendito sea el Señor. Qué triste para aquellos que creen que estando en la iglesia pueden hacer lo que se les dé la gana con su vida. Pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, con su vida, con su dinero. Qué triste para ellos. Porque Dios les va a probar erróneos, faltos de fe, faltos de confianza, amadores de sí mismos, amadores de la carne. Les va a probar que están equivocados. Porque no han creído a la palabra de Dios y no han confesado que son pecadores. Son impíos.
El que está en la iglesia y está en pecado y no obedece la palabra se le llama impío y está en rebelión con Jehová. Y el pecado le ha separado. La falta de obediencia a la palabra le ha separado de Dios y vive en tinieblas. Y Dios no escucha su petición. Y entonces la confusión no se va de su cabeza. Y entonces no entra la fe porque hay confusión. Bendito sea el Señor. Antes de ser cristianos éramos como desobedientes, enemigos de Dios, incriminados por el pecado. Éramos convictos por el pecado. El jurado nos había hallado falsos. El jurado nos encontró falsos delante de Dios. Y entonces el milagro no llega, la sanidad no llega, la prosperidad no llega, la paz no llega, la felicidad no llega, la libertad espiritual no llega. Estamos atados. No tenemos fuerza de vencer contra el mundo y sus deleites. No tenemos fuerza de vencer contra la carne y los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en nosotros. Está el espíritu de la lascivia, de la malicia, de la seducción, del fanatismo. Está el espíritu que habita en los impíos de la iglesia, que es el espíritu del diablo, y el diablo es aquel que reina en los príncipes del aire, los demonios que están arriba. Bendito sea el Señor, el que tiene la potestad sobre los aires. Y pocos cristianos creerían que son unos impíos, hijos del diablo, y que van para el infierno, porque no reconocen que no obedecen la palabra. Dejan el adulterio y siguen de codiciosos. Dejan la avaricia, la fornicación y siguen de mentirosos. Dejan una parte, dejan de robar y siguen en otra clase de pecado. Bendito sea el Señor. La vanagloria. Bendito sea Jehová. La relación con Dios no es mejor y mejor cada día, amado hermano. Escúcheme bien en esto. La relación con tu Dios no es que la puedes mejorar de paso a paso y día tras día. Tu relación con Dios es una y la misma desde el momento que aceptaste a Cristo Jesús. Bendito sea Jehová. La relación con Dios no va a ser mejor y mejor cada día hasta que puedas trabajarlo o puedas llegar de peor a mejor, a una manera que pueda ser aceptado en los cielos, que puedas caminar de a paso del pecado a la santidad. No es así, amado hermano. ¿Verdad que no es así? Y por eso es que quiero que me ponga atención para que usted mensaje se lo lleva y usted sepa quién es usted. Y cuando usted predique, no predique mentira, predique verdad, predique lo que dice la Escritura. Cuando usted camine, usted sepa quién es. A pesar de los ataques del mundo y del diablo y de la carne, usted sepa quién es usted. Bendito sea el Señor. El que está en Cristo está esperando en Dios. El que está sin Cristo está separado de Dios. El que está en Cristo, Dios está en Cristo y usted está en Cristo, y entonces usted tiene a Cristo y a Dios. ¿Verdad, hijo? ¿Quién está conmigo? Bendito sea el Señor. Fíjese, bendito sea Dios. Uno que está sin Cristo está separado de Dios completamente. Uno que está en pecado está separado de Dios. Uno que está en los deleites del mundo y de la carne está separado de Dios. Uno que está pecando y dice, no, Dios nos ama. La pregunta sería, ¿es la palabra verdad para ti? Si tu respuesta es sí, eres pecador entonces. Si a ti te preguntan, ¿es la palabra verdadera? Y tú dices, sí, y estás en pecado, entonces eso te incrimina. Y te dice, entonces el espíritu del diablo está en ti porque estás en pecado. Para que tú creas
que estás en pecado y bien con Dios, tendrías que decir que esa porción de la Biblia no es cierta. Si dices que la Biblia es real y verdadera, entonces te has hecho convicto del pecado. Has aceptado que eres un pecador, que eres culpable de pecado y estás incriminado en los juzgados de Jesucristo. El Espíritu Santo te da convicción del pecado, de lo que hay dentro de ti, y reconoces que eres un pecador y que estás separado de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo y te da la convicción que eres pecador. Bendito sea el Señor. Y que estás separado de Dios. Eso lo puede hacer solamente el Espíritu de Dios. La palabra también, porque la palabra es vida y es Dios. Luego confiesas tu pecado. Luego que eres convencido, que tienes convicción, que eres un pecador y que Dios dijo verdad en la Biblia, que estás separado de Él. Entonces viene la convicción primero. El Espíritu de Dios te da convicción que estás en pecado. Bendito sea el Señor. Luego confiesas que la palabra de Dios es verdadera y te ha culpado de pecado. Tú no dices, bueno, Señor Jehová, pude hacer mejor y no lo hice. Tú no confiesas a Dios de esa manera. Señor Dios, perdóname, pude ayudar a este y aquel, pude hacer algo mejor, pero no lo hice. Perdona por eso. Tú no vienes así cuando vienes en una oración de fe. De la manera que tú vienes al Señor con la oración de fe. Abigail, aquí hay silla, mira. Aquí tú una silla. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, entonces lo que tú confiesas, lo primero que tú reconoces es que la palabra de Dios es verdad y te ha incriminado como pecador y separado de Dios, que tienes el espíritu del diablo. Esa es tu primera confesión. Cuando dices, estoy de acuerdo con Dios que soy pecador. Eso es el comienzo, pero ahí no terminan las cosas. Ahí comienzan las cosas. Pero, ¿verdad que ahí Jesús dijo a los discípulos en Mateo que el arrepentimiento debía de ser predicado? Le dijo a los discípulos que predicaran el arrepentimiento. Arrepentimiento significa que lo confiesas a Jesús y que tú guardas su ley. ¿Qué es arrepentimiento? Confesar a Jesús y decirle, es verdad tu palabra, soy convicto por el pecado que me ha separado de Jehová y Jehová no me ha escuchado, su palabra es verdad. Confiesas a Jesús. En el momento que reconoces tu pecado que te separa de Dios y lo confiesas y luego aceptas a Jesús como tu Señor y como tu Maestro, entonces Él lava tu pecado y Él escribe tu nombre en el libro de la vida y te sella como hijo de Dios. En el momento de la confesión de pecado y la aceptación que la palabra es verdad, la aceptación de Jesús como gobernante de nuestro todo, de nuestra vida, en el momento que todo lo entregamos a Él sin reservas, nos entregamos por completo, we give up. Entonces comienza nuestra vida y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida.
La Biblia dice todas las cosas pasadas y todas hechas nuevas. Esto es lo que va a suceder cuando aceptas a Jesucristo. Esto es lo que sucede. Eres lavado y eres nuevo. Eres limpiado con la sangre de Jesús y pasas a ser una criatura nueva, hija de Dios, amador de la justicia y de la verdad. Eso es lo que Pablo decía. Mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Bendito sea Dios. Esto dice que tú caminarás en vida nueva y una actitud nueva. ¿Vas a caminar en vida nueva o una actitud nueva? Tú deduces lo que es vida nueva y actitud nueva porque sería mucho de explicarte ahora. Ahora somos entregados a Cristo. Yo estaba perdido y hoy he sido ayudado, encontrado por Cristo y me ha salvado porque le he confesado. Tuvimos un encuentro con el Señor. Yo reconocí quién era y reconocí la necesidad que yo tenía de Cristo en mi vida. Y Él vino y me aceptó y me lavó. Bendito sea el Señor. 2 poderes vas a enfrentar después de esto. Después de que tú te has entregado y has abandonado todo a los pies del Señor y a la voluntad de Cristo. ¿A quién abandonaste todo? A la voluntad de Cristo, al poder de Cristo. Ahí abandonaste todo, ¿verdad? Entonces después de esto, Él viene y tú ya eres sellado. Tú ya tienes la vida en la eternidad. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ahora te vas a enfrentar con 2 cosas en la vida porque sigues en este mundo. Ahora te vas a enfrentar con el mundo y con el yo, con la carne. Ahora vas a tener 2 cosas que te van a hacer la guerra. Ahora hay una guerra que ganar y es la guerra de lo que te ofrece el mundo y la vanidad del mundo, la mentira del mundo y el sistema del mundo. Y ahora hay otro que hay que vencer, que es el yo y la carne. Yo quiero verme como las del mundo. Yo quiero verme como aquel, pero también quiero ser cristiana. Tal cosa no existe. Yo quiero hacer las cosas de Dios, pero también me quiero dar una vueltecita por el mundo. Tal cosa no existe. O eres hijo o eres hijo de las tinieblas. Después que eres salvo, vas a vivir en el mundo y hay santos en el mundo, pero también hay mundanos y hijos del diablo. Y nosotros vamos a caminar en esa calle. Pero hay algo que tenemos y es la carne que nos invita al pecado, porque el cuerpo y la carne y la mente carnal busca las cosas del mundo, quiere igualarse al mundo. Fue lo que hicieron las mujeres hijas de los hombres y las mujeres hijas de los ángeles. Eso fue lo que hicieron. ¿Cómo ha entrado todo lo que la mujer tiene ahora? ¿Cómo creen que entró? Porque los hijos de la piedad, los hijos de la justicia, los hijas de Dios, ellas se veían diferentes y los hombres se le iban los ojos por las hijas del mundo, porque ellas andaban cosas y sonajes en las manos y en los pies y en la cintura. Ellas andaban cosméticos, ellas andaban peinados ostentosos, ellas andaban moda y las hijas de Dios se veían simples y humildes. Y entonces los hombres miraron hacia allá y ellas dijeron, no, nosotros no nos vamos a dejar. Nosotros también vamos a tomar un poco de allá y nos vamos a poner aunque sea una manita de gato, dice el mundo, ¿eh? Aunque sea un poquito, dice una pastora, aunque sea un polvito para darnos un poquito de color, aunque sea un poquito nos vamos a poner. No puedes ser un poco de allá y otro poco de acá. No puedes habitar ni tener 2 señores, porque uno está reinándote el tiempo, el cuerpo y la vida. Mira, amado hermano,
Tú sabes que lo que el cuerpo quiere es deleitarse en el mundo. El cuerpo pide lo del mundo y es tu guerra que ganar. Y es tu guerra que reconocer la palabra de Dios, si es que la has aceptado como verdadera, porque si no has aceptado la palabra de Dios como verdadera, entonces vamos a vestirnos y vernos como mundanas porque no le hemos creído a Dios. Porque no tenemos nada de Dios. Nuestra mente sigue carnal, nuestro cuerpo sigue atado. Nuestros ojos siguen en el mundo, deseando ser salvos, pero en el mundo, deseando tener vida eterna, pero codiciando lo que es del mundo, tomándolo del mundo. Yo le decía a un joven, tú estás atado, y dice, no, yo soy de Cristo. Y yo le digo, no, te voy a probar que estás atado y eres mundano y el espíritu del diablo habita en ti. Y dice, ¿cómo? Y le digo, porque tú quieres llevar a la iglesia y en tu vida las riquezas del mundo, los lujos del mundo. Y esos no pertenecen a la iglesia, pertenecen al mundo. El mundo puso una mano en ti, el espíritu del mundo, que es el anticristo. Una cosa es que tienes que vivir en el mundo y otra que tienes algo dentro de ti que es la vieja naturaleza que te va a pedir las cosas de las cuales estabas viciado, de las cosas que te embriagabas, de las cosas que te gustaba para verte mejor o sentirte mejor. Entonces ahora tienes el yo pidiendo un poco del mundo y tomando de a poquito. Tomando de un poquito y así llenamos nuestra vida. Después que aceptas a Jesús, estarás lidiando con la carne y con el mundo. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo es que yo supero estas cosas? Tú no vas de mejor a mejor hasta que eres aceptado para entrar al reino de Dios o en el pueblo de Dios. O a bueno. Cuando eres salvo, ¿cómo vives la vida cristiana? ¿O cómo hago para vivir la vida cristiana después de que soy salvo? La Biblia te da una respuesta en Colosenses 3:4. Y de Colosenses 3:4 dice, Cristo es nuestra vida. O sea, que Él vino a tu vida. Y no creo que Cristo quiera andar pintado, ¿eh? Y no creo que Cristo quiera andar y se vea como en el mundo. Yo creo que Cristo quiere hacer cosas muy diferentes. Cristo es nuestra vida. ¿Está claro? Sí, ¿verdad? Gloria al Señor. Él vino a tu vida. ¿Cuándo vino a tu vida? Cuando dijiste que la palabra de Él era verdad. Cuando dijiste, Señor Jesucristo, yo quiero que vengas a mí y me laves con tu sangre. Acepto que tu palabra es verdad y acepto la sangre de Jesucristo para lavar mis culpas y mi pecado y te acepto como mi único Señor y mi Salvador. Entonces Él vino a ti. Y ahora sí puedes decir, Cristo es mi vida. Cristo vive en mí. Eso es lo que dice Colosenses. Así es como vences la vieja naturaleza que te pide las cosas del mundo y las cosas de la carne. Así es como vences en contra de lo que el mundo te ofrece. Así es como vences en contra de mi vieja naturaleza. Porque Cristo vive en mí. Porque ya no vivo yo, sino Cristo en mí. El asunto es si le has creído. Si de verdad le creíste que Él vive en ti, ¿de verdad crees que Cristo va en ti? Si le entregaste todo, entonces no vas solo, no estás solo, Cristo vive en mí. Si te entregaste a Él, el Cristo que vive en ti es el que va a hacer todas las cosas. Y entonces yo vengo y toco la batería y Cristo está ayudándome a tocar la batería. ¿Por qué? Porque Él vive en mí. ¿Puedo yo? No, no puedo yo. Jesús, tú vives en mí. Haz esto tú, porque yo no puedo. Vive la vida de Cristo en mí. Vive tu vida en mí, porque yo no puedo. Me gustan las cosas del mundo, me gustan las cosas de la carne.
yo no puedo. Solo cuando le entregas todo a Dios y te entregas a Cristo y reconoces que Cristo vive en ti, entonces vas a poder vivir la vida cristiana. Porque no vas a decir, yo voy a hacer, yo me voy a forzar, sino que te vas a levantar en la mañana y vas a decir, Señor, este día yo puedo, porque tú estás en mí. Te entrego mi día, llévalo tú. Toma la delantera, ve delante de mí. Y gobiérname y toma mi tiempo. Haz solamente lo que tú quieres hacer con mi tiempo, con mi vida, con mi cuerpo, con mi finanza y con todo lo que yo me enfrente ahora. Ahora has puesto tu vida en Jesús. Bien, aleluya. Cristo es nuestra vida. Él vino a tu vida. Va a vivir la vida suya a través de ti. Bendito el Señor. Él se va y dice, no los dejo solos. Vendré a ustedes. ¿Quién dijo esto? ¿Dónde lo dijo? En Mateo, ¿verdad? Él ora. Dice, yo me voy, pero no los dejo solos. ¿Qué quiere decir esto? Yo me voy, pero no los dejo solos. Vendré a vosotros. Eso quiere decir que él conocía y sabía la situación de cada hombre, que no podríamos sin él, que él vendría a nosotros y que él viviría a través de nosotros y haría las cosas que él quiere para vivir la vida cristiana y ayudarte a entrar al reino del cielo. Bendito sea el Señor. Gálatas 2:20, esto dice, he sido crucificado en Cristo. Ya no vivo más yo. Cristo vive en mí. Ahí es donde Pablo habla, en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero muchas veces decimos estas palabras, confesamos esto, pero no nos hemos entregado a Cristo. Y para decir ya no vivo yo, Cristo vive en mí, eso significa que todo lo que tú haces es aceptado por Jesucristo. Eso significa que Él aprueba todas las obras y los pasos que tú das y tus conversaciones, lo que haces con tu tiempo, con tu cuerpo, que Él lo aprueba todo. Entonces puedes decir, Cristo vive en mí. Dice, ha sido crucificado todo mi pasado, ha sido crucificado en Cristo. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Crucificado es morir a la vieja vida, a la naturaleza vieja. Crucificado, morir a la vieja naturaleza, es lo que significa el bautismo. He muerto a la vieja naturaleza, a la carne y a los deleites de la carne, lo que la carne me está pidiendo. ¿Qué quiere la carne? La carne quiere mucho, amados hermanos. Especialmente los cristianos, como dije, se quieren ver como los mundanos. Quieren robarles el puesto a los mundanos. Mire, crucificado es morir a la vieja vida. Es lo que significa el bautismo. Por eso es que nos bautizamos. Jesús dice, mandaré el Espíritu Santo, y es la responsabilidad del Espíritu vivir la vida de Cristo en nosotros. Tú tienes vida en Dios. Él dice, mandaré el Espíritu Santo a cada uno de vosotros. Y el Espíritu Santo te da la convicción que eres pecador. Y el Espíritu Santo te enseña las cosas de Cristo. Y el Espíritu Santo que va en ti, no afuera de ti, en ti. Si tus obras son de fe y buenas, el Espíritu Santo en ti está obrando. Pero si por tu boca están saliendo maldiciones, sentimientos inicuos de ira, de contienda, de división, de arrogancia, de prepotencia, deshonra para los padres, mira, entonces quiere decir que adentro el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no está obrando porque hay pecado.
Y cuando el Espíritu Santo no está obrando el espíritu del diablo. Porque hay pecado en la vida. Filipenses 2:21. Estar en Cristo. Cristo en nosotros. Bendito sea Dios. Mira. El Padre está en Cristo. Y tú estás en Cristo. Tú en Cristo tienes entrada al cielo. Y Cristo en ti te ayuda a vivir la vida nueva, cristiana, a vencer el mundo y la carne. Cristo en ti. Tú en Cristo tienes a Dios porque Dios es uno con Cristo Jesús. En Cristo puedo entrar al cielo, ¿verdad? Cristo viviendo en nosotros una vida fructífera. Cuando Cristo vive en ti, tienes una vida en paz, en confianza, en amor. ¿Sabes qué es lo que entra ahí? Los frutos del Espíritu. Cuando Cristo vive en ti, entonces tú tienes los frutos de Gálatas 5. Amor, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. ¿Para qué la templanza? Para decir no al pecado, no a la carne. Bendito sea el Señor. Entonces esos frutos van a venir a ti. Bendito sea Jehová. Porque Cristo está en mí, ya no soy el mismo. Soy nuevo en Cristo. Soy diferente. ¿Por qué yo soy diferente al mundo? Yo soy diferente al mundo porque yo llevo a Cristo en mí. Y el mundo lleva el espíritu del diablo en ellos y somos diferentes. Hay diferencia entre ellos y nosotros, porque en mí va el Espíritu de Dios, va Cristo, pero en ellos va el espíritu del mundo, del príncipe de los aires, de las tinieblas, porque están en pecado y en desobediencia. Bendito sea el Señor. Cuando Ezequiel le habló al Señor, obviamente le habló porque estaba en él, por eso escuchó su voz. Cuando Daniel estaba en el hoyo con los leones, nada pasó porque Dios estaba en él. Cuando Mesac, Abednego y el otro estaban en el fuego, nada pasó porque estaban en Dios. El mundo no te puede hacer daño si Cristo está en ti. La carne no puede prevalecer si Cristo está en ti. Pero si en nosotros no está el Espíritu Santo, la carne nos va a vencer. Porque si el fuego no pudo con Sadrach, Mesac y Abednego, tampoco el pecado puede contra mí. Si los leones no pudieron abrir su boca para comer a Daniel, tampoco el pecado puede contra mí. Porque el poder de Dios es mayor en nosotros que la acechanza del mundo, que la acechanza del diablo o del pecado en nosotros. El diablo no puede hacer con los hijos de Dios lo que él quiere, pero sí puede hacer con los de él lo que él quiere. Y entonces van de caída en caída, de problema en problema, de necesidad en necesidad, de amargura en amargura, pleito más pleito. ¿Por qué? Porque Dios no está operando en ellos. Ellos no se entregaron plenamente al Señor, sino que reservaron parte para ellos. Por lo tanto, no vino el Espíritu de Dios a habitar en ellos para vencer, porque toman del mundo y toman de arriba. Quieren las dos cosas. Y el mundo no tiene a Cristo. Por eso somos diferentes, porque Cristo está en nosotros. Dios está en Cristo y nosotros estamos en Cristo. Por eso tenemos a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios tiene una relación magnífica con el Hijo. Y nosotros tenemos una relación a través de Cristo, con Cristo y el Padre, porque el Padre está en Cristo. Por eso es que Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí, porque el Padre está
en Él. ¿Sí me explico? Bendito sea el Señor. Esa es la diferencia del mundo y el cristiano. San Juan 17, 22, 23. La gloria que me diste le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Qué es lo que dice el versículo 23? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Magnífica unidad. Yo en ellos y tú en mí. Y ahora tenemos hijo y padre. Y que el mundo sepa que Él nos envió. Pero ¿cómo se va a convencer el mundo? Porque tendrás las obras de Cristo. Porque obrarás con Cristo. Yo en ellos, bendito sea Jehová. Yo les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿Sí entendieron el 26, versículo 26? La palabra de Dios está hablando ahí y dice que para que seamos, amados hermanos, ¿qué vamos a hacer? Uno. ¿Y qué vamos a confesar? A Cristo. Yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Quién nos dio a conocer el nombre de Jehová? Cristo Jesús. Y lo daré a conocer. ¿Cómo lo va a dar a conocer ahora? A través de ti. Para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El amor de Dios va a estar en nosotros porque Cristo está en nosotros. En otras palabras, va a estar el Hijo y el Padre en cada uno de nosotros. Yo en ellos y tú en mí, el versículo 6. El amor con que me amaste en ellos. Si tú entiendes que Cristo vive en ti y a través de ti, esto es la vida del cristiano. El entender que Cristo está en ti y tú en Él. Es admitir que Cristo vive. Si tú dices solo soy un pecador viviendo por fe, entonces aceptas vivir en pecado. Lo que tienes que decir es, Cristo me ha vivificado. Gracias a Dios porque tengo a Cristo. Y soy santo porque tengo a Cristo, quien controla mi vida, mi yo, mi carne, mis ansiedades, mis emociones. Él controla mi ser. Por eso es que diario debemos de orar y entregar nuestra vida, nuestro día al Padre. Y saber que el día lo vamos a vivir con Cristo. En Cristo vencemos al mundo porque Cristo está en nosotros. ¿Qué elimina todos tus problemas? Es Cristo. Tus oraciones deben ser hoy, Señor, tú vive mi vida. Pongo todo mi ser y todo lo que me rodea en Cristo. Voy a operar en Cristo, voy a vivir en Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Reconocer que nosotros no podemos vivir la vida cristiana a menos que Él viva en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Reconocer que no podemos. Bendito sea el Señor. Tú no sabes, no puedes. Si piensas que no puedes, es cierto. Si estás pensando yo no puedo esto, yo no puedo lo otro, eso es cierto. No puedes. Y le dice, te prometo, dice el mundo, ¿verdad? Te prometo que hoy sí, hoy otra vez fallas. Ahora sí, Señor, este año sí, el año pasado no pude. Esta vez te prometo que sí, hoy lo voy a hacer, hoy lo voy a hacer. Otra vez vas a fallar. Porque no entiendes que decir yo es dejar a Cristo a un lado. Entonces hay que dejar el yo puedo. Si no,
hay que poner a Cristo y decirle, toma la delantera y toma acción, porque tú sí puedes, yo no puedo. Jesús hace el trabajo a través de ti, amado hermano. La llave es quien es el que pelea por ti. Eso es lo que tienes que conocer y saber y estar consciente de que el que pelea por ti es Cristo Jesús. Él viene a tu vida y vive en ti. Tú eres el que camina muerto espiritual. Un muerto caminando. Eso es lo que eres. Una razón, mira, amado hermano, la razón por la que tú vives es porque Cristo vive en ti. Pero tú estás muerto al mundo y al pecado, a la vieja manera de vivir. Tú estás muerto. Él viene, amado hermano, a nosotros. ¿Cuál es la razón por la que Cristo vino a morar en nuestras vidas? La razón que Cristo viene a morar en tu vida es porque Él quiere una relación personal contigo. Personal. ¿Cómo es el matrimonio? Es acerca de una relación, ¿verdad? El matrimonio es acerca de una relación, no es acerca del sexo, amado hermano. No. No podemos comprometernos en un matrimonio por sexo. No. Es acerca de una relación. Mientras más íntima, más unidad hay. Pues Jesús quiere una relación. No nos necesita de verdad Jesús, pero Él quiere compartir el amor, dar y recibir amor. Eso es lo que Él quiere, dar y recibir amor. Él quiere una familia, una relación. Es acerca de una relación. Y para esto Cristo tiene que estar en nosotros, para que esta relación se lleve a cabo. Bendito sea Jehová. Dios en Cristo y Cristo en nosotros. Si te casas por una relación sexual y te comprometes por la carne o obras de la carne, es un error. El matrimonio es para una relación y no por sexo. Es parte, el sexo es parte, pero no es toda la relación ni lo más importante. La llave de vivir una vida cristiana es consentir a Jesús en nuestra vida. Es darle permiso a Jesucristo que viva en nosotros. Consentir que Dios haga las cosas conforme la palabra. Confesar tu pecado a Cristo. Tengo que creer que Jesús no solo viene a vivir en mí, pero también es suficiente para mí y me da la sabiduría, la fuerza, los frutos del Espíritu. Él es todo lo que necesito en la vida. ¿Quién te da los frutos del Espíritu? El Espíritu de Dios que habita en ti. Cristo mismo que habita en ti es el que lleva los frutos del Espíritu en tu ser. Entonces, si tienes a Cristo, Él es suficiente. Él es suficiente para tus problemas matrimoniales, familiares, de la iglesia, físicos. Él es suficiente en tus finanzas. Con 5 panecitos dio de comer a 5,000, a 3,000, porque solo tenía la materia. Y eso era suficiente porque Cristo estaba presente. Eso no importa cuánto tienes tú. Si tienes a Cristo, tú tienes lo suficiente para todo lo que necesites. Si solo le has creído y te has entregado. Si tú crees que Cristo vive en ti y tienes una moneda, esa es suficiente para todo lo que quieres hacer. Si tú crees que Cristo vive en ti y tienes miles de problemas, eso es suficiente para solucionarlos todos. Si tú crees que no estoy viviendo la vida cristiana y estoy en pecado, pero tú dices, yo le creo a Cristo y tengo a Cristo, eso es suficiente para dejar y erradicar todo pecado que está afectando tu vida. Si tú crees que no puedes predicar y te sabes un versículo nada más, eso es suficiente para que Cristo lo haga y lo multiplique. Solo tienes
que creerle, que Él vive en ti y te tienes que entregar y tienes que creer que la palabra es verdad y le tienes que confesar a Él. Si quieres que Cristo viva su vida en ti, tienes que decir, dejo todo, mi mente, mi cuerpo, a Cristo. Porque tú vas a vivir mi vida. Y yo me uno a ti, me entrego para ser contigo uno, como tú dijiste al Padre, una unidad. No puedo vivir la vida sin ti, Señor Jesucristo. Eso es lo que le tienes que decir. No es, ay Jesús, yo sé orar. Ay Jesús, tú sabes que yo soy bueno. Ay Jesús, tú sabes que yo predico. Ay Jesús, tú sabes que yo te amo. Ay Jesús. Esas son mis fuerzas. Esas son mis emociones. Y quizás algunos de nosotros los practicamos cuando éramos niños. Pero ya es tiempo de aprender. Por eso vino la clase, ¿verdad? Por eso, amado hermano, estos son los dos problemas que vas a enfrentar. El mundo y la vieja naturaleza en nosotros. Pero es una vida de continuo que tienes que confesar. Cristo vive en mí. Jesús lleva mi vida. Tienes que creerle. Le vas a decir las decisiones. Le vas a dar todo a Él. Tú toma la decisión, tú toma la delantera, tú toma el control. Una cosa es caminar solo y otra es caminar con Cristo. ¿Por qué te digo estas cosas? La verdad, ni lo sé, pero Cristo sí lo sabe. Cristo sí lo sabe. Solo sé que quería regresar otra vez al libro que comenzamos, pero el Señor dijo no. Tú vas a predicar el arrepentimiento. Tú vas a predicar la entrega. Y bueno, y esto es un comienzo que todos ya lo tienen que saber y poderlo predicar a otros. ¿Por qué eres cristiano? Porque voy a la iglesia, porque oro, porque leo la Biblia. Oh, no, tú eres cristiano porque Cristo vive en ti. ¿Cómo es que puedes dejar el alcohol, las drogas y esto y lo otro? Porque Cristo vive en mí, no lo hago yo, lo hace Él. Esa es la respuesta. Por eso es que podemos. ¿Cómo es que este era un gran malvado? ¿Qué pasó con él? Es que él solo creyó que Cristo le salvó, le perdonó, lo aceptó y lo invitó en su vida y le entregó todo. Y le dijo, hazlo tú porque yo no puedo. Es la confesión de fe. La confesión de fe, no tienes que ir tan lejos, amados hermanos. Yo hago unas oraciones grandes cuando alguien acepta a Jesucristo. Déjeme a mí, ya sé por qué la hago. Pero, ¿sabe cuál es cuando tú le invitas a alguien a aceptar a Cristo? ¿Sabe qué es lo que tiene que decir el pecador? Acepto que la palabra de Dios es verdad y por lo tanto soy un pecador incriminado de pecado y soy culpable del pecado. Señor Jesús, te acepto como mi Señor, mi Maestro, mi Salvador, mi único Dios. Ahora ven y vive en mí y toma control, te entrego todo mi ser, toma control de mi vida y no se hable más. Ya no vivo yo más que Cristo en mí. Es todo lo que tienes que decir. Ahora, que si lo dijiste hipócritamente, ahora hay diferencia, ¿verdad? Pero en realidad es toda la oración de fe que le tienes que dar a alguien. ¿Para qué le andamos buscando de ahí para acá? Yo oro como oro, pues el Señor me ha dado eso así, pero pues usted es todo lo que tiene que decir. Usted dice, no, pues que yo soy tímido, yo no sé decirle a la gente, a mí se me olvidan las palabras cuando estoy para decirle. Bueno, es todo lo que tienes que decir. A veces dice la persona, no me pase a mí hacer la apertura porque yo no sé orar, se me olvida todo. Mira, ¿por qué se te olvida todo? Si todo lo que tienes que decir es, Señor, está la iglesia aquí presente, ven y habita en medio de nosotros, toma control del servicio, del pastor, de las alabanzas, recíbelas todas y toda la honra y la gloria te la entregamos a ti. Te entrego a este lugar, toma control pleno. Amén. ¿Por qué oramos mucho? Porque expresamos nuestro corazón. Pero la verdad es que si eres sincero, pocas palabras bastan. Bendito sea Jehová. Cristo ha pagado tus pecados en la cruz. Y Él también quiere vivir en tu vida y reinar en tu vida y llevar la delantera en tu vida. No importa lo que está pasando.
No importa, mira, cuando Cristo vive en ti, Él te enseña todas las cosas. Bendito sea Jehová. Él va a hacer las cosas por ti. Solo tienes que creer, aceptarle, confesarle. Tienes que saber cuál es la diferencia de un cristiano y de un mundano. Y tienes que saber cuáles son las guerras que vas a tener y las guerras que tienes que ganar. Muchas cosas desea el cristiano y no puede dejar las cosas del mundo porque su entrega no fue total y porque no cree la palabra de Dios. Entonces nosotros, como gente sabia, conocedora, con un Dios vivo de poder, tenemos a Cristo y a Dios en nosotros. Nosotros, Cristo en nosotros. Es el que vive la vida y confiesa el amor para que muchos conozcan y crean que Él nos ha enviado. Con Cristo en tu vida puedes vencer todos los obstáculos de la tierra. Solamente tienes que creer. Y yo en Cristo tengo acceso al reino de los cielos. En Cristo y en Dios. ¿Por qué crees tú que el Señor les dijo a los discípulos, esperen, no salgan, no vayan hasta que venga el Espíritu Santo? No se muevan hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué cree usted que eso pasó? Porque Cristo conoce la condición del hombre. Muchas veces yo les he dicho a cristianos aquí en esta iglesia, no te vayas antes que Dios no te saque, porque no estás preparado. No vas a poder enfrentar al mundo. Tienes que ser creado más en la aljaba. Tienes que seguir en la aljaba de Cristo hasta que seas preparado y Dios te abra la puerta y te diga, ahora ve. ¿Por qué? Porque sin la preparación y sin el maestro no se puede. No se puede, amado hermano. Él les dijo, no vayáis, esperen que venga el Espíritu sobre vosotros y recibiréis poder. ¿Por qué? Porque sin el poder de Él no se puede. Él sabía que los discípulos no podrían sin el Espíritu Santo. Conocía, por eso estaba Pedro escondido. No podían, por eso estaban los otros encerrados, porque no se puede sin Cristo, ni aquellos ni nosotros, no podemos sin Él. Por eso es que tenemos que esperar hasta que Él dé órdenes, hasta que Él diga. Por eso no los envió. Espérense. Cuando vino el Espíritu, entonces les dijo, ahora sí vayan. Ahora sí hagan. ¿Por qué? Porque ya no eran ellos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, he confesado tu poder, dice Jesucristo, y lo confesaré, tu amor. Y habla de los cristianos. Bendito sea Jehová. Cristo vive, Él reina y Él es para siempre por los siglos de los siglos. Él es el fiel y el verdadero y el que tiene control de todas las cosas. Bendito sea Jehová. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Voy a salir del aire y les voy a contar algo. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada oyente, Dios bendiga a cada uno. Les dejo ahora con ese mensaje. Repáselo, tiene las citas bíblicas y piense en él, medite en él. No lo olvide. Sea bendecido cada uno que ha escuchado este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea Jehová. Bendito es Dios. Aleluya.